Vamos a ver ahora en la práctica lo que estuvimos mirando en el vídeo anterior. Entonces, bueno, seguimos con el notebook, el 4.1. Si coges este vídeo desde el principio, bueno, sin haber visto el anterior o si lo has visto hace tiempo, fíjate que estamos en este notebook, en el 4.1, ¿no? Vale, entonces, tenemos una imagen de ejemplo. Esta imagen es una imagen de 278 por 493. Fijaos que originalmente, un poquito para que lo veáis, fijaos que originalmente la imagen, vamos a quitarle esto, la imagen originalmente es de color, con lo cual, es esta imagen, con lo cual su forma, sus dimensiones, fijaos que tiene 278 por 493, el alto por el ancho y 3 canales, ¿no? Al hacer esto, le estamos diciendo que nos haga el promedio por el tercer canal, es decir, coge cada píxel de 278 por 493 y coge los tres, o sea, coge cada posición y coge los 3 píxeles de rojo, ¿de qué? De red, RGB, red, green, blue, sí, rojo, verde y azul, coge los 3 píxeles de cada posición y le hace un promedio a cada 3 píxeles, ¿no? Entonces, por eso, al hacer esto, bueno, antes de hacerlo acá, simplemente para que lo veáis, fijaos que si le hago el promedio por el tercer eje, que es la tercera dimensión, esto ya me sale una escala de grises, ¿no? Podría haber cogido, si yo pinto esto y en Show, lo que se pinta ahí abajo, pues esto ya me da algo a escala de grises, ¿no? Bueno, es escala de grises, vamos a ponerle un color map, porque esto ya simplemente es un número que lo podemos representar con cualquier código de color. Para representar la intensidad, representémoslo con 1, vamos a ver, los grays, que es el que es a lo mejor más natural representar una imagen de la escala de grises, ¿no? Listo, entonces eso por un lado, fijaos que, y una vez que hacemos esto, a ver, vamos a hacerlo desde el principio así para que veáis lo que está sucediendo, y fijaos que una vez que hacemos esto, la imagen en realidad son valores entre 255 y entre 0 y 255, ¿no? Entonces aquí tenemos esta otra línea que lo que hacemos es normalizar todos los valores de la imagen, le restamos el mínimo y lo dividimos por el rango, ¿no? Para que así los valores de la imagen estén entre 0 y 1, que suele ser más normal en aplicaciones de redes convolucionales, ¿no? Entre 0 y 1 o entre -1 y 1, dependiendo de lo que queramos hacer y como vamos a ver ahora, de los filtros específicos que tengamos, ¿no? Entonces, bueno, al final tenemos una imagen de este tamaño, perdón, de este tamaño y con valores de iluminación de todos sus píxeles en su escala de grises entre 0 y 1, ¿no? Que aquí es lo que vemos. Listo. Entonces, hay una función con Wolf2D de otra librería, fijaos, esta es de esta librería de CPy Signal con Wolf2D, que funciona muy parecido. Le damos, fijaos el filtro, este es un filtro. ¿Cómo es este filtro? Fijaos que os pinto aquí el filtro, ¿no? Este filtro es, yo quiero de alguna manera detectar los patrones que tengan, que sean horizontales, ¿no? Es decir, que haya diferencia entre el de arriba y el de abajo, el de arriba y el de abajo. Esto me demarca patrones horizontales, ¿no? Voy a ver diferencias entre distintas bandas, ¿no? Fijaos que aquí yo hago la convolución entre la imagen y el filtro. Tengo la misma noción de los distintos modos para tratar los bordes de la convolución. Aquí hago la convolución. Fijaos que si lo hago a mano, es decir, fijaos, cojo la imagen, cojo la cajita de 4 píxeles de 2×2 de arriba a la izquierda de la imagen y hago la convolución directamente con esto y fijaos cómo, bueno, sale lo mismo porque él le da la vuelta a la imagen antes de hacerlo, entonces sale negativo pero sale la misma magnitud, ¿no? Fijaos que esto es, si esto lo ponemos para que lo veáis, ¿no? Los 4 píxeles de una esquina por el filtro,
¿sí? Y esto se suman todos esos 4 numeritos, ¿no? Y por eso da esto de aquí, ¿no? Que ahora vamos a ver más abajo que TensorFlow lo hace de esta manera también, ¿no? Simplemente la librería que lo hace distinto. Bueno, si yo veo la imagen, bueno, la imagen, el resultado de la convolución, fijaos que tiene, vamos a ver, 78,493, 77,492, podría haber puesto same para que con los bordes me haga algo distinto. Le puse valid para poder coger directamente el borde sin tener que añadirle padding, ¿no? Ceros así por el bordecito antes de hacer la convolución y poder ver este valor, ¿no? Por eso me sale un poquito más pequeño, pero si lo miramos, fijaos cómo lo que se hace es de alguna manera detectar los bordes, ¿no? Por ejemplo, esta línea de la carretera, que es esta línea de la carretera, tiene en realidad dos bordes, ¿no? Tiene un borde hacia este lado, de oscuro a claro, y tiene otro borde que es de claro a oscuro, ¿no? De hecho, veis que los bordes que mayormente se detectan son los bordes horizontales, ¿no? Los verticales un poco, pero sobre todo los horizontales. Y fijaos que aquí tengo el borde de oscuro a claro de esta raya de la carretera que está pintada en blanco. Es más oscuro aquí como resultado de la convolución y el borde del claro a oscuro tiene un valor más positivo, ¿no? Que es el blanco, y el más negro es un valor más negativo o menor, ¿no? Y por eso se me representa de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, es el efecto del filtro. Que en realidad, si solo quiero detectar bordes, pues puedo coger el valor absoluto de esta imagen y fijaos cómo me sale aquí ya los bordes detectados. Fijaos cómo de la línea se detectan dos bordes, ¿no? De claro a oscuro y de oscuro a claro y de claro a oscuro. Si quisiéramos detectar bordes, y fijaos cómo se detectan más, aquí ya sí se ve que son los bordes verticales. Por ejemplo, este poste que hay aquí arriba no se ha detectado porque estamos detectando los bordes horizontales, ¿no? Lo he dicho mal. Son los bordes horizontales que estamos detectando, ¿no? Podríamos usar este otro tipo de filtro. Vamos aquí a imprimir el filtro también para que lo veáis. Pero esto es simplemente el efecto de la convolución. Fijaos como aquí se detectan más los bordes verticales. Aquí incluso esta parte que es medio diagonal, pues parece que es diagonal, pero tiene un componente horizontal mayor, por eso aquí se ve mejor. Pero fijaos como aquí el poste se ve. Esta farola, bueno, una farola o lo que sea, aquí se ve que es más horizontal, aquí no se detecta tan bien. Fijaos la furgoneta, cómo se detectan más las características verticales y aquí las horizontales, ¿no? Pues es simplemente la convolución del filtro y un poco para que veáis la intuición de que un filtro verdaderamente lo que hace es funciona como un cierto detector de un cierto patrón, de una cierta característica. Que bueno, incidentalmente podríamos combinar las dos salidas y aquí tendríamos un detector de bordes horizontales y verticales que se ve muy bien aquí ya en la furgoneta esta, ¿no? Y se ve aquí, bueno, en los carros y todo, ¿no? Otro tipo de filtros, bueno, un filtro con todo unos y más grande, bueno, pues es un filtro que lo que hace es difuminar la escena, ¿no? Y hay muchos tipos de filtros que tradicionalmente los investigadores, los ingenieros han estado diseñando muchos filtros para detectar distintos tipos de cosas, ¿no? Lo que vamos a hacer con redes convolucionales es que la red va a calibrar los filtros para que sirvan un cierto propósito de clasificación, como ya veremos luego en las arquitecturas de redes, ¿no? En TensorFlow, en el fondo es igual. Fijaos que tenemos la imagen acá y la única diferencia que hemos hecho, fijaos que la leemos igual, pero TensorFlow está más preparado para recibir conjuntos de imágenes, ¿no? Y entonces las dimensiones tienen que cuadrar. Aquí tengo la imagen, pero normalmente TensorFlow está preparado para recibir conjuntos de imágenes, con lo cual hay que tener una dimensión adicional. Es decir, aquí tengo una imagen de estas dimensiones con un canal, ¿no? Entonces, estas dimensiones hay que seguir teniéndolas. Entonces, aquí este reshape, pues el número de datos es el mismo, simplemente que tiene estas 4 dimensiones. Si quisiera tener más imágenes, pues simplemente le añado más estructuras de este tamaño al array que tengo, ¿no? Una capa convolucional 2D con un filtro de tamaño 2×2 y vamos a hacer una activación lineal, ¿no? Que es esto en el fondo, una activación lineal es no hacer ninguna activación,
esto lo que hace al final es a la salida del filtro, a la salida de la convolución, a todos los píxeles de salida de la convolución le aplica la activación que sea. Sigmoide, relu, etcétera. En este caso va a ser lineal, ¿no? Y vamos a poner el valid, que aquí le llama padding, en vez de modo, le llama padding. Le vamos a poner válido, simplemente para que no me añada padding alrededor, sino que me lo haga igual que antes, ¿no? Fijaos que cuando yo hago esto, que por cierto, yo defino que quiero hacer una convolución de un filtro y dos píxeles por 2 píxeles de tamaño del filtro, pero aún así, hasta que no le digo con build o cuando hago el fit, si es que yo hiciera un fit después, cuando yo hago el fit o cuando hago el build aquí, yo es cuando le digo cuál es el tamaño de entrada, que va a ser el de mi imagen, que es este tamaño, y entonces él ya construye todo el conjunto de pesos, ¿no? Y fijaos cómo tengo un filtro de un canal de 2×2, ¿no? Y estos son los valores del filtro que él establece. Y estos valores del filtro, aquí los establece de manera aleatoria. Yo aquí voy a forzarle que tenga unos valores concretos. Bueno, son dos, ¿no? Es el filtro más el bias, que siempre hay de suma a la salida de cualquier capa, igual que anteriormente. Entonces fijaos que incluso él lo inicializa con 0, yo lo voy a dejar en 0, pero al filtro horizontal, con la forma concreta que él quiere que yo le dé los filtros, que es esta de acá, los voy a establecer. Entonces, y fijaos cómo yo la convolución lo hago con la sintaxis, con la mecánica del API de TensorFlow. Aplico la capa a una imagen, a una entrada. Esta es la sintaxis de TensorFlow. Hay un call detrás, como ya vimos en el módulo anterior, ¿no? Y esta es la forma de aplicar la convolución, que fijaos que el primer píxel es igual que el que nosotros calculamos con el menos, pues bueno, él no le da la vuelta, y fijaos que si pintamos la imagen, fijaos que la salida también tiene la misma estructura, ¿no? Una salida de un canal, ¿no? En este caso es de un canal porque solamente tenemos un filtro, ¿no? Ojo que este 1 es distinto que este 1 de arriba, lo vamos a ver ahora en los siguientes vídeos. Este 1 son el número de canales que tiene la imagen, este 1 es el número de filtros que le ha aplicado, ¿no? Entonces en este caso solamente hay un filtro y fijaos cómo aquí la imagen es igual, ¿no? Incidentalmente, si quisiéramos aplicar otro tipo de activación al final, que si aplicamos esta activación, bueno, y fijaos cómo hacemos el absoluto, ¿no? Para que tengamos el mismo efecto que antes. Pero esto quiere decir que los que estén, digamos, los que sean compatibles con este patrón van a tener una activación positiva muy grande. Los que sean compatibles con el inverso de este patrón va a tener una activación negativa muy grande, que eso es lo que vimos aquí. Por eso este borde, el borde de la raya de oscuro a claro, tiene una activación inversa a el borde de claro a oscuro, ¿no? Que eso es lo que vemos acá. Bueno, le hacemos el absoluto y lo vemos acá, ¿no? Pero fijaos que si yo hago una activación relu, lo que estoy haciendo es eliminar los bordes de un cierto sentido, porque la activación relu me va a poner a 0 todo lo que sea negativo, ¿no? Entonces fijaos como al hacer la activación relu sobre la misma imagen, con el mismo filtro, me estoy quedando, aquí fijaos que como al hacer el absoluto me salen los dos sentidos del borde, de oscuro a claro y de claro a oscuro. Hacer el relu me quedo solamente con uno de los sentidos, ¿no? Que yo creo que es de claro a oscuro, con el sentido que me estoy quedando, y eso se ve un poco por todos los lados también, pero se ve muy claro aquí en esta línea que se pierde uno de los sentidos del filtro, ¿no? del borde, ¿no? Y simplemente esto lo pongo aquí para que veáis el efecto de este tipo de cosas, ¿no? Que hay una activación que está sucediendo al final, ¿no? Si esto lo podemos hacer con la otra dirección del filtro, en el cual fijaos cómo le cambiamos el filtro, sigue siendo un filtro horizontal, pero le estamos cambiando el sentido. La primera fila es negativa, aquí la primera fila es positiva, entonces esto es el otro sentido del borde con el cual nos quedamos, ¿no? Simplemente para que veáis este tipo de efectos que se consiguen. Y bueno, y luego para imágenes de color, que ahora lo vamos a ver más en detalle en los siguientes vídeos,
en los siguientes vídeos. Fijaos que, bueno, aquí cargo la imagen, no hago la media, con lo cual me quedo con la estructura de la imagen. Si hago un filtro, entonces tiene que ser un filtro, en este caso de 3x3 por 3 canales, y yo decido uno de los canales, por ejemplo el rojo, creo que es el rojo, ahora lo vamos a ver. Yo decido este canal ponerlo en positivo. Y entonces el resto de los canales están en negativo, menos 1,5, y este está en positivo. Lo aplico, fijaos cómo tengo que poner, yo tengo un filtro de 3 por 3 píxeles por 3 canales, las imágenes, perdón, la aplicación de la red a mi imagen, fijaos que solamente tengo un filtro aplicado, ¿sí? Aunque la imagen original, que lo podríamos poner aquí, img shape, fijaos que tengo una imagen de tantos píxeles por 3 canales, ¿no? Es importante siempre seguirle la pista aquí a los tamaños de las cosas. Y fijaos cómo aquí se la aplico directamente. Bueno, y este es un filtro. Bueno, lo que he tratado yo de aquí al forzar este canal que tenga un valor positivo muy grande, bueno, más grande, es que sea un filtro que detecta más el rojo, que es el primero de los 3 canales, que bueno, se ve un poco acá, no mucho, pero bueno, se ve un poco acá. Fijaos como aquí hay una activación, bueno, inversa, porque lo he puesto al revés. Hay una activación aquí en esto, que son las lamparitas rojas, en esta parte del camión. Bueno, se ve un poquito. Fijaos si hacemos lo mismo con el filtro, pero le ponemos el canal verde más alto. Pues fijaos como la parte verde, estas activaciones ya me desaparecen, que no son rojas, pero fijaos como la parte verde tiene más activación que la anterior. Bueno, son colores muy puros aquí que le estoy forzando a que detecte, con lo cual, bueno. Y, por ejemplo, en la parte azul, ¿no? Esto es para que veáis que al final, igual, sea con colores o con patrones, que aquí el azul, por ejemplo, vemos la parte de, no sé si esto es una gasolinera aquí arriba, fijaos esto aquí que es un carro, yo creo, muy azul, bueno, que es lo que se ve. Entonces esto yo lo hago para que veáis que a través de los filtros se detectan patrones, sean patrones de formas, de estructuras, o sean patrones a lo mejor de colores, cuando ya tenemos unos filtros tridimensionales.